Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy les hemos preparado este contenido para ustedes. Vamos a ver de qué se trata. Pues se trata de lo siguiente, amigos, los he traído hasta este espacio. Quiero que vean, este espacio está destinado para una cocina integral. En la amplitud que tiene son casi 24 metros cuadrados los que tenemos en esta cocina. Y bueno, en el piso los apoyos para la mueblería o lo que es el rodapié. Obviamente esto ya tenía un diseño programado. Por ejemplo, en esa esquina iba a quedar el refrigerador, por eso ahí no hay rodapié. Y bueno, había espacios definidos para cada cosa. Sin embargo, nosotros hemos hecho algunas sugerencias al cliente para hacer este espacio muchísimo más funcional. Quiero que se queden con la idea de este espacio que estamos viendo ahora, porque vamos a ir a nuestro diseño 3D que hemos preparado y van a ver este mismo espacio y cómo quedaría nuestra cocina una vez que la terminemos. Vamos a nuestro diseño a empezar. Amigos, pues estamos viendo ya nuestro diseño 3D que hemos hecho. Ahorita lo tengo en esta vista 2D. Y bueno, podemos ver que podemos poner exactamente los metros que tenemos en nuestra cocina. Obviamente podemos ir diseñando desde los muros, cómo está cada muro en la distribución de la casa. Y podemos obviamente también ingresar las dimensiones. Aquí estamos poniendo 5.22 metros de largo por 4.50. Esto nos da casi 24 metros cuadrados, como podemos ver en esta vista de planta. Vamos entonces a dar un recorrido por nuestra cocina en la versión 3D para que vayamos viendo los detalles que tiene esta cocina. En la vista aérea que estamos viendo aquí podemos ir moviéndole. Podemos ver ya cada espacio bien definido, la isla, donde quedará la campana, la parrilla, la tarja, etc. Y podemos ver cuál es el acceso o uno de los accesos a esta cocina. Por ahí vamos a empezar nuestro recorrido, ¿ok? Bueno, aquí estamos viendo la entrada y si doy un zoom, parece que estamos como si estuviéramos al centro de nuestra cocina y podemos ir viendo la distribución que hemos hecho. Dónde irán los hornos, dónde irá el refrigerador y vamos viendo dónde está exactamente como está en el espacio físico, las ventanas, incluso aquí las podemos ver y aquí estamos viendo que lleva unos esquineros que descienden hacia los gabinetes inferiores y donde está nuestra campana, es una campana de pantalla la que llevará esta cocina. Si vamos viendo también, por ejemplo, ya podemos visualizar lavavajillas, esta isla que llevará una parrilla eléctrica, en la esquina de allá que está destinada para una alacena y en fin, podemos con esta aplicación ir poniendo cada mueble con las dimensiones que queramos. Y vamos también poniendo los elementos que queramos, como queremos el mosaico, como queremos las lámparas y podemos ver de qué colores hacer las aplicaciones para los muebles, los frentes de la cocina. En fin, esta aplicación está muy bien. Si tú quieres saber qué aplicación usamos para el diseño de esta cocina, en la descripción de este video te voy a dejar los detalles para que puedas, si te interesa, poder usar esta aplicación. Es posible, yo tuve que pagar una semana para poder usar todos los recursos de esta aplicación, pero vale la pena porque miren lo que hemos logrado. Ya nos estábamos dando una idea del espacio, así es como va a quedar una vez que terminemos nuestra cocina. Obviamente no exactamente igual porque hubo elementos que no pude precisar. Por ejemplo, en las puertas de las esquinas se ven vidrios como si fuera una puerta hecha de madera. Sin embargo llevará panel cristal, se será totalmente lisa, pero sí nos puede dar ideas de todos los espacios de esta cocina. También podríamos
con cada mueble tener ya las medidas exactas de cómo hacer cada mueble. Vamos a ver todos los espacios que vamos a aprovechar en esta cocina. Ocuparemos herrajes súper interesantes que estoy seguro que te van a ser de utilidad. Quédate para ver todos los detalles de esta serie. Será una serie completa de videos. No sabemos aún cuántos videos incluiremos en esta serie, pero te enseñaremos paso a paso cada uno de los procesos que haremos para esta cocina. Así es que si no quieres perderte ninguno de estos videos, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita con todas las notificaciones para que seas el primero en recibir todo el contenido que estaremos subiendo a nuestro canal. Pues vamos a empezar nuestra serie con este primer video. Se trata de lo siguiente. Vámonos al taller para ver de qué es.